Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales, obligan al gobierno a decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. Pide a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. Notifíquese personalmente a los representantes de las compañías expropiadas y publíquese. La noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río anunció la expropiación de las empresas petroleras que operaban en México. Esa decisión no fue tomada a la ligera. Tenía detrás una larga historia y respondía a un contexto nacional y mundial. En 1863, el historiador Manuel Gil y Sáenz encontró una poza con un líquido oscuro y aceitoso. Entonces el petróleo apenas se utilizaba para producir aceites lubricantes y queroseno. A principios del siglo XX, el perfeccionamiento del motor de combustión interna y la demanda de combustibles superiores al carbón provocaron un cambio en la tecnología y el petróleo demostró tener importancia estratégica para el destino de las naciones. Casi 4 décadas después, el presidente Lázaro Cárdenas tomó las acciones necesarias para anteponer el interés nacional al extranjero en el que bien podría definirse como el año del petróleo. Desde la Guerra de Independencia, el régimen de propiedad de los recursos naturales del país osciló entre dos modelos. Uno, que preservaba el dominio de esos recursos a la nación, y otro que los consideraba propiedad del dueño del terreno. En el siglo XIX, muchos exploradores y especuladores, principalmente ingleses y estadounidenses, llegaron a México atraídos por los indicios del petróleo y por las ventajas que ofrecía Porfirio Díaz para su explotación. Porfirio Díaz empieza a dar permisos a partir de 1901 y las compañías llegan con sus técnicos, con sus ingenieros y van a explotar durante muchos años de manera irresponsable los recursos de nuestro país. Fue alrededor de 1905 que empezó a se encontraron los pozos más importantes de petróleo en México, en el Golfo, en la zona del Golfo, pero sobre tierra. Son dos zonas estratégicas. Una zona estratégica es el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas, la zona de la Huasteca. Otra zona relevante también es el sur de Veracruz, Coatzacoalcos y Minatitlán, son las dos grandes zonas. Hacia el final de este siglo llegó a México el inglés Whitman Pearson. Fueron dos empresas, una inglesa y una norteamericana. La inglesa era del señor Whitman Pearson, el contratista de Don Porfirio, el que hizo obras impresionantes, el Gran Canal de la Ciudad de México y el desagüe de la Ciudad de México, el puerto de Veracruz, ¿no? Y el ferrocarril de Coatzacoalcos. Pero trabajando en esa zona encontraron muchos chapapotes y ahí dijeron, aquí hay algo. Su cercanía con Díaz influyó en la expedición de la primera ley del petróleo, en 1901. Esta ley daba permisos a los particulares para buscar petróleo o carburos gaseosos en el subsuelo y exportar sin impuestos los productos resultantes de la explotación. El caso más célebre, el empresario Edward Doheny, norteamericano, que tenía experiencia ya en el distrito petrolero de Los Ángeles. Doheny sí es un petrolero. Pearson es básicamente un contratista de obra pública. Pero diversificó sus negocios y alrededor de 1908 creó una compañía petrolera, el Águila. Y Edward Doheny, desde 1901, llegó a México a explorar y explotar petróleo en el norte de Veracruz con una compañía que se llama Mexican Petroleum Company. En esa compañía había, la más famosa de sus filiales era la Huasteca Petroleum Company. Luego van a haber otras secundarias, pero estas dos son las importantes. Y esas son las que realmente llevan el grueso de la producción. La ley minera de 1909 hizo una distinción entre minerales como oro, plata y cobre, a los que mantuvo como bienes del dominio directo de la nación,
y los criaderos o depósitos de combustibles minerales considerados propiedad exclusiva del dueño del terreno donde se encontraran. El Porfiriato decidió que lo importante era conseguir el petróleo para los ferrocarriles. En 1884 se cambia la ley minera, ¿no? Hace una reforma y el petróleo puede explotarse libremente. Bueno, algunos ajustes y las concesiones que estaban las compañías también facilitaban mucho su labor. Requería inversiones que no estaban aseguradas. Se requería de alguien con mucho capital, mucho espíritu de empresa, y había que alentarlo. Y al alentarlo, ¿cómo? Diciendo, cambiamos la legislación petrolera para que el petróleo sea propiedad de quien tiene la propiedad de la superficie. En 1910 estalló la Revolución Mexicana y en plena lucha comenzaron a formarse nuevas posiciones políticas y jurídicas hacia el petróleo. Al final de la contienda había importantes cambios en este sentido, que deberían esperar para ponerse en práctica. En 1915, Venustiano Carranza creó la Comisión Técnica del Petróleo para investigar la industria petrolera y sus relaciones con el gobierno y proponer las leyes y reglamentos necesarios para su desarrollo. El Estado, al querer participar más de los ingresos de las compañías, bueno, pues con un discurso nacionalista revolucionario, intentó que las empresas petroleras compartieran esos recursos, ¿no?, de la renta petrolera. Luego, durante la Revolución Mexicana, la industria petrolera no sufrió mucho, porque no hubo grandes operaciones militares, aunque se promulgó la Constitución de 17, que sienta precedentes importantes. La Constitución del 5 de febrero de 1917, en su artículo 27, reinstituye el concepto de propiedad originaria del petróleo para la nación. Se establece la propiedad absoluta de estos recursos y se afirma su carácter intransferible y permanente, exceptuando casos especiales. El artículo 27 es claro cuando señala que las tierras y las propiedades y las riquezas del subsuelo de la nación son propiedad del Estado, son propiedad de los mexicanos. Entonces aquí las empresas petroleras empiezan a ver, pues, un poco con nerviosismo esta situación, aunque ellos sabían que el gobierno mexicano no tenía fuerza para poder expropiar el petróleo o hacer una ley en esos momentos. La Constitución de 17 es muy clara, no se mete en los terrenos de la explotación. Con la Constitución del 17, el petróleo pasa a la nación. Para entonces, ya la producción petrolera es importante y es estratégica, que es otra cosa. Y entonces eso cambia los derechos de propiedad, porque ahora las compañías tienen que renovar sus contratos, no con un particular, sino con el Estado. Por eso es un error decir la expropiación del petróleo. El petróleo no se expropió en marzo de 38, el petróleo ya era de la nación mexicana. Desde un inicio, el artículo 27 recibió constantes ataques de diferentes grupos e incluso llegó a plantearse su derogación. Y el artículo 27 no se puede poner en práctica de inmediato, se necesita la ley reglamentaria de ese artículo en materia de petróleo. Es ahí donde se entra a verdadera controversia. La razón principal es porque el gobierno mexicano todavía era un gobierno muy débil, estaba saliendo de los conflictos internos de la revolución, era una guerra entre facciones, todavía se estaban matando entre los líderes revolucionarios, y entonces ganarse un enemigo adicional era muy difícil. Para los triunfadores de la revolución, Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, echarse en sus cuestas al enemigo estadounidense o británico era muy difícil, más aún cuando acababan de ganar la Primera Guerra Mundial y se estaban coronando como superpotencias. A raíz de la depresión económica de 1929, México había reorganizado sus actividades económicas, dando prioridad al interés nacional. Entre otras cuestiones, estaba pendiente la protección de los recursos del suelo y subsuelo y prevenir que estos quedaran monopólicamente en manos extranjeras. Lo que México quería entre 1900, desde siempre, pero claramente a partir de 29 en adelante, es generarle mejores recursos al gobierno mexicano a través de impuestos a las compañías, a la explotación de petróleo. Esto llevó al presidente Lázaro Cárdenas a profundizar su nacionalismo, aunque dejó la puerta abierta a los inversionistas dispuestos a cumplir con las leyes mexicanas. Cárdenas tiene una visión de que el proyecto
proyecto nacional debe de estar dedicado a saldar la deuda histórica que México tiene consigo mismo, es decir, la deuda que se tiene con las clases más desfavorecidas. Y entonces rescata la riqueza petrolera para darle al Estado mexicano la renta petrolera, para que el Estado mexicano, identificado con las clases populares, use esa renta petrolera en función de los intereses de la mayoría. Durante su gobierno, el Congreso promulgó varias leyes que hicieron efectivos los principios del artículo 27, como la Ley de Expropiación de 1936. Según esta ley, el gobierno podía expropiar para la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales, para distribuir equitativamente la riqueza y para crear y conservar cualquier empresa en beneficio de la población. Además, concedía al gobierno un plazo de 10 años para pagar indemnizaciones.